puede conectarse o no. Creo que ya estamos superando estos pequeños detalles del inicio. Aquí ya veo que vamos avanzando. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante. Es sobre mucolíticos, optimizando sus beneficios. Tenemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México, al doctor Antonio Arista Viveros. Eh, Vamos a escucharlo en esta importantísima charla. El doctor Arista es pediatra infectólogo, él es jefe del Servicio de Infectología Parasitología del Hospital General de México y es presidente de la Asociación de Medicina de Pediatras del Hospital General de México. Es nuestro invitado en esta charla en el día de hoy, nuestro invitado internacional, y nos va a hablar de un tema de actualidad ahorita con este pico respiratorio sobre mucolíticos. Bienvenido, doctor Arista. Creo que tenemos un problema con pasar nuestras diapositivas, pero las vamos a pasar ahorita hacia el final desde la regional. Doctor Arista, si usted nos comparte y damos inicio a su charla. Muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es un honor para mí participar con ustedes y pues efectivamente es importante mencionarles que todos ustedes son héroes porque sobrevivieron a la pandemia, sobrevivimos a la pandemia y hay mucha enseñanza que nos dejó. Y ustedes se preguntarán, mucolíticos en problemas de COVID. Claro que sí, hay algunas particularidades de los procesos infecciosos y de los mucolíticos que nos pueden ayudar en nuestra tarea de todos los días, todos los días. Entonces, paso a compartirles mi pantalla. Nada más quisiera saber si alcanza a ver. Doctor, muy Sí, bien, doctor. solo tendría que ponerla exacto ahí en Excelente. pantalla. Muy bien. Díganme, Adelante. ese soy yo, muchas gracias. Lo más importante de todo esto, pues es el último renglón, ¿verdad? Es lo más valioso. Y quisiera hablarles un poquito sobre la vía respiratoria, especialmente la fisiología nasal. Bueno, la respiratoria y olfatoria principalmente, pues la nariz tiene las funciones de filtrar, calentar y humidificar el aire que entrará a nuestros pulmones, muy importante función para proteger la vía respiratoria baja. Nos ayuda también en la resonancia vocal. La ventilación y drenaje también de los senos paranasales, ustedes saben que es fundamental, así como la ventilación y drenaje del mismísimo oído medio. La nariz es nuestra departamento de meteorología de nuestro organismo y pues obviamente sufre cambios con las temperaturas, diferentes temperaturas, en donde su función tiene que mantenerse ya sea calentando el aire que entra, provocando vasodilatación de algunas arterias y venas de los cornetes o produciendo moco para humidificarlo, ¿verdad? Y, en fin, también producir glándulas mucosas en donde las glándulas mucosas atraparían las impurezas. Los senos paranasales, los más importantes en pediatría, ustedes saben que son los senos maxilares, aunque los senoidales juegan también un papel importante, y los frontales, pues prácticamente en pediatría no les tomamos mucha importancia porque pues no se han neumatizado prácticamente en la edad pediátrica. Y los esfenoidales, que bueno, pues rara vez llegan a infectar, pero son importantes. La función del oído es fundamental. Ustedes saben que las otitis medias, en donde podemos encontrar
lesiones justamente en el oído y que tiene mucho que ver la trompa de Eustaquio en la función de esto para igualar presiones atmosféricas en el oído medio, bueno, pues también es susceptible a las infecciones de las vías respiratorias. Pasando a a la vía aérea baja, pues tenemos a los bronquios caracterizadas, ¿verdad? O constituidas principalmente por los cartílagos, ¿sí? En diferentes lugares de los bronquios, el tejido conectivo, ¿verdad? El músculo liso fundamental, principalmente en los problemas asmáticos, las glándulas submucosas y el epitelio columnar pseudoestratificado ciliar con glándulas mucosas que la podemos encontrar en toda la superficie, juega un papel muy importante y la luz bronquial justamente, ¿sí? El epitelio columnar estratificado tiene una gran cantidad de cilios, que es toda, la verdad, toda una tecnología increíble, en donde podemos encontrar en cada cilio, pues prácticamente estructuras en donde le permite a estos cilios justamente tener movimientos batientes a manera de látigo y que está constituida de células con una gran cantidad de mitocondrias para generar esa energía y ese movimiento constante. Vean que cada cilio tiene un túbulo central doble con microtúbulos 9 en total, protofilamentos, que semejan a un 8. Los brazos de dineína rompen el ATP, ¿sí? Y eso es lo que da la energía para el golpe efectivo en el movimiento para expulsar el moco hacia el exterior con un golpe de retorno adecuado. Entonces, vean ustedes que prácticamente no es simples pelillos de la vía respiratoria, es toda una tecnología que permite ese golpe efectivo para que se pueda mover el moco que normalmente vamos a encontrar en todo el epitelio respiratorio, tanto superior como inferior, principalmente en los bronquios, bronquiolos, y arriba, pues obviamente la nariz, la trompa de Eustaquio, en fin, estas estructuras están constituidas o recubiertas de este epitelio columnar subestratificado que si pudiéramos extenderlo, tendría aproximadamente la superficie de una cancha de tenis, así de grande es gran cantidad de superficie que está en contacto con el exterior. Hay glándulas de mucina muy importantes que son las que le van a dar la consistencia pegajosa y todo está relacionado hacia terminaciones nerviosas y justamente debajo de este epitelio columnar subestratificado pues hay vasos sanguíneos que tienen funciones de defensa cuando hay antígenos que nos ocasionan este tipo de problemas. Pues bien, vean ustedes que este epitelio columnar pseudoestratificado ciliar con glándulas mucosas es un escalador mucociliar. Así que cuando llegan impurezas, este epitelio que recubre todo el aparato respiratorio y cada célula llega a tener hasta 270 cilios, aproximadamente 1.800 millones de cilios. Imagínense ustedes con movimientos batientes perfectamente coordinados hasta 1.500 veces por minuto. Así que esto permite el avance del moco de 1 a 2 centímetros hacia el exterior. Sobre todo estos cilios van empujando el moco y representan un mecanismo de defensa fundamental. Cuando este equilibrio se rompe y este moco se empieza a empezar, este mecanismo de defensa pasa a ser un factor predisponente a complicaciones. La consistencia del moco está representada principalmente por agua, un 95%, oligosacáridos, 2 a 3%, proteínas de 0,1 a 0,5%, lípidos y electrolitos, principalmente sodio, cloro, magnesio. Y esa es la consistencia. Así que, obviamente, hablar de mucolíticos, es decir, que el mejor fluidificante, y quiero adelantarme a esto, pues es simplemente el agua. H2O. Pero también ese mecanismo de defensa no es simplemente el movimiento del moco hacia el exterior, sino que también hay proteínas, hay inmunoglobulinas. Ustedes saben que las inmunoglobulinas A principalmente es la primera línea de defensa,
Y cuando llegan algunos microorganismos a sobrepasar esta inmunoglobulina A, acuérdense del COVID, pues entra en contacto otras inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina M, que detiene a estos microorganismos, y posteriormente la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo de calidad específico para el patógeno que nos interesa. Y también esas inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E, principalmente la vamos a observar con la presencia de pólenes, de alergenos, que pueden verse incrementadas cuando este paciente pues tiene problemas de alergia, ¿sí? De hipersensibilidad tipo 1. También hay lisosimas y lactoferrina que tienen características o que tienen propiedades antibacterianas, antivirales, y también la glicoproteína, principalmente representada por la mucina, en donde puede haber fucomucinas, puentes disulfuros, cialuminas y sulfomucinas, que son las que componen a la estructura del moco. De tal manera que podemos ver que en esta gráfica muy simple podemos encontrar que el moco tiene fracciones oligosacáridas, fracciones proteicas unidas por puentes disulfuro. Esto es fundamental. Además de que existe en este moco, en todo el epitelio respiratorio, por arriba de las células columnares ciliadas, pues el moco, que está dividido por un factor surfactante, lo que le permite al moco más espeso, más pegajoso, con la gran cantidad de mucina, atrapar el polvo, polen e impurezas de nuestras secreciones. Y hay un moco líquido periciliar, bueno, tiene menos consistencia, pero sirve de arranca como si fuese una cadera con el factor surfactante para que este moco se pueda mover con facilidad. Entonces, hay varios factores que pueden afectar la respuesta defensiva de las vías aéreas. Como ustedes saben, pues la edad y el estado nutricional de nuestros pacientitos, en la edad pediátrica, principalmente los menores de 5 años, aunque también los adultos mayores de 50 años, pues también puede ser un factor, y más si hay tabaquismo, ¿verdad? Y hay tabaquismo activo o pasivo, pues es un factor predisponente a patologías. El medio donde se desenvuelven nuestros pacientes, en lugares muy contaminados o bien en lugares donde hay aglomeración de gente. También depende de las características y las condiciones del moco y el epitelio, en donde puede haber incluso alteraciones congénitas o enfermedades que puedan modificar este moco, ¿verdad? Tal es el caso como enfermedades en donde la consistencia del moco no es el adecuado, puede provocar o predisponer a estas infecciones. Infecciones en otro sitio, las inmunodeficiencias también son muy importantes, y sobre todo determinar que somos invadidos por una gran cantidad de microorganismos viral o bacterianas en las infecciones respiratorias. La mayoría de las infecciones respiratorias se autolimitan definitivamente, y solamente una pequeña proporción desarrollan infecciones potencialmente mortales. Me estoy refiriendo pues ahora al COVID, y me estoy refiriendo también a las infecciones por bacterias. El cuadro clínico es inespecífico generalmente, y los exámenes iniciales son poco confiables ante los posibles desenlaces de estas enfermedades. Y obviamente en muchas ocasiones, ante la duda, pues se administran antibióticos de manera empírica. Entonces, las infecciones respiratorias pueden presentarse en cualquier época del año, principalmente en el invierno, al menos en México, por los cambios bruscos de temperatura en las mañanas y en las noches, las exacerbaciones epidémicas, ya sea en escuelas, asilos, guarderías, por la transmisión por vía aérea del hombre enfermo al paciente sano. Las infecciones de vías aéreas superiores, pues obviamente la aglomeración humana, pues representa aproximadamente las 20 primeras causas de morbilidad en nuestro país, y el 30% de las infecciones respiratorias agudas. Claro que los factores contaminantes, el tabaquismo, las tolvaneras, ¿sí? Las ciudades contaminadas, me imagino que Bogotá tendrá también sus problemas de contaminación, pero al menos en la Ciudad de México es tremendo, es
es una especie de olla donde hay una gran cantidad de ozono, dióxido de azufre, carbón, polvos, gases combustibles de los automóviles, bueno, que condiciona este tipo de problemas. El contagio familiar, cuando hay una infección, puede ser hasta del 50%, a la mitad de la familia se enferma, y lo vamos a observar en los extremos de la vida, principalmente niños pequeños que van a guardería, en donde los cuadros respiratorios pueden ser de 10 a 12 episodios. Sí, es una gran cantidad de infecciones respiratorias, ¿verdad? Que se encuentran en estos sitios donde hay aglomeración de niños, principalmente y en ancianos. En los asilos, obviamente, vamos a encontrar estos problemas. Acuérdense ustedes, aquí en México dice un dicho que dice: enero y febrero, desvejadero. Sí, porque hay una gran mortalidad de las infecciones respiratorias en esta época. Y generalmente ven ustedes que su inicio viral es hasta en el 80%. Claro que se pueden complicar a bacterias que pueden poner en riesgo la vida del paciente. De tal manera que la contaminación, el frío, los virus y las bacterias pueden darnos infección respiratoria y darnos bronquitis y generalmente llegar a una neumonía. Sí, en el caso de los factores de riesgo, pues pueden ser la enfermedad crónica pulmonar, sí, las cardiopatías congénitas, la malnutrición, prematurez, infecciones recurrentes. Es importante también mencionar que estos niños que se están enfermando constantemente, pues pueden llegar a tener complicaciones. Las inmunodeficiencias, la otitis media, y es una de las patologías muy comunes, y generalmente pues no se llega al diagnóstico porque no se hace una buena exploración física, y generalmente pueden pasar estos padecimientos que también pueden autolimitarse, pero también pueden llegar a complicaciones. Y algo muy importante, hay que estar recomendando las vacunaciones completas, ¿sí? La etiología viral, fíjense que es difícil establecer el agente etiológico si no hay los estudios de laboratorio disponibles o son limitados. En nuestros países puede llegarse a determinarse hasta el 85%, siempre y cuando se hagan las pruebas adecuadas, y la prevalencia global participa entre el 14 al 62%, principalmente menores de 2 años de edad. Obviamente, en la etiología de las infecciones de vías respiratorias siempre ha sido el dilema, viral o bacteriano. En la vía aérea superior, pues es viral y bacteriano, y en el caso de la vía inferior, en el caso de las bronquitis, puede ser viral, bacteriana o mixtas. Es tan amplia el espacio y el contacto hacia el exterior que puede haber hasta doble etiología en estos pacientes. Y obviamente el común denominador es la hipersecreción bronquial. En el caso de las bronquitis, pues ustedes saben lo que convivimos con el SARS-CoV-2, influenza, rinovirus sincicial respiratorio, adenovirus para influenza, son los microorganismos más frecuentes y que nos pueden dar problemas. En la Ciudad de México estamos teniendo problemas, ¿verdad? Principalmente con influenza, rinovirus, y pues el sincicial respiratorio, que era una patología que veíamos en niños, ahora la estamos viendo en adultos mayores, y esto pues es un problema porque no era un microorganismo habitual. Y en el caso de las bacterianas, pues tenemos principalmente al neumococo, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, que son bacterias intracelulares. Fíjense ustedes que en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio para determinar de una vez por todas cuál es la etiología principal de las infecciones de vías respiratorias de niños que van a ocupar hospitalización por neumonía de la comunidad. Y ven ustedes que todo se resume en esta tablita muy interesante. Como pueden observar, la tabla de abajo, en la primera columna, es de 0 a 17 años de edad, es el resumen de todo. Vean ustedes, ¿sí? Es muy importante, más de la mitad de los casos son de infecciones de vías respiratorias virales. Y vean ustedes la coinfección de 2 virus, estos siguen siendo virus, ¿verdad? Y vean la etiología viral o bacteriana o con mixta. Y finalmente las bacterias. Vean que las bacterias tienen poca importancia en el resumen total. Vean que no es tan importante, es más común las infecciones virales. Y aún así hay un buen porcentaje, hasta el 20% en diferentes edades, que
nos puede ocasionar, no llegamos ni siquiera al agente etiológico. Y estudio se hizo con todos los exámenes de laboratorios que ustedes quieran y manden. Entonces, ante una infección respiratoria, el reto diagnóstico es virus o bacteria, o virus más virus, bacteria, o virus más virus, o bacteria más bacteria en la vía respiratoria. Fíjense ustedes que el uso de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos, no solamente se vio en nuestros países de América Latina, también se vio en los Estados Unidos. Vean en este estudio, ¿sí? De 1.293.000 adultos, vean la cantidad de antibióticos que se utilizaron. Vean ustedes que los niños y adolescentes que representan las dos líneas de abajo, pues prácticamente no es que no hayan recibido muchos antibióticos, pero se salió de lo normal. Abajo pues están las líneas del COVID y esos es los antibióticos que se usaron del COVID. Y les quiero compartir esta estadística que es en México y que la fuente es la industria farmacéutica, lo que factura la industria farmacéutica. Vean ustedes, aquí inicia la pandemia, ¿sí? Y obviamente yo me dio COVID y a mi esposa igual, la intubamos, 3 paros cardiorrespiratorios. No, una pesadilla que sufrimos con mi esposa, ¿verdad? Mi hijo también médico se infectó, yo también, dice neumonía. Y vean ustedes lo que se vendía de acitromicina y vean ustedes cómo se disparó. Claro que salieron artículos que la acitromicina, que la ivermectina, pero aquí estoy hablando nada más de la acitromicina. Se vendieron hasta 18 veces más cantidades de acitromicina, salieron nuevas marcas de acitromicina y luego en estas fechas se publica que no tiene utilidad la acitromicina. Y vean ustedes aquí, venía en caída, pero porque se agotó, pero una vez que volvió a salir la acitromicina, vean, se está usando acitromicina, donde ya se demostró que no tenía utilidad adecuada para el COVID, y vean ustedes que se sigue prescribiendo acitromicina, a pesar, esto es diciembre del 2022, la cantidad de acitromicina que se sigue consumiendo y creo que se va a seguir consumiendo. Entonces, esto nos está llevando a un problema serio de resistencia bacteriana y a punto de entrar a una hecatombe microbiológica si seguimos utilizando los antibióticos así. Entonces, hablando de la hipersecreción en las infecciones respiratorias, bueno, las podemos encontrar obviamente en la bronquitis, en las rinobronquitis, en la rinitis, en las neumonías, en la sinusitis, todas estas van a cursar con secreciones, ¿sí? Y vamos a encontrar estornudos, obstrucción nasal, rinorrea anterior y posterior, tos, expectoración, pero eso también se puede ver relacionado con los problemas de hipersensibilidad, asma, rinitis alérgica, ¿sí? Esto nos puede estar condicionando este tipo de problemas. Y obviamente, estos pacientes pueden complicarse hasta la sinusitis. Entonces, el abordaje clínico de las infecciones respiratorias, pues obviamente hay que determinar la etiología, si es una infección respiratoria, con un cuadro clínico, una biometría hemática, que un aumento de leucocitos pues nos estaría orientando hacia una infección bacteriana, especialmente si encontramos neutrófilos o si encontramos linfocitosis, bueno, podría ser una etiología viral. Una radiografía de tórax no será de mucha utilidad y los reactantes de fase aguda como la procalcitonina o la PCR nos pueden ayudar para descartar por lo menos la etiología si es viral y bacteriana, y en los screenings virales por PCR para buscar las etiologías como SARS, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, bocavirus. Actualmente hay estos screenings, estos paneles que nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿sí? Y en el caso de la hipersecreción, la inflamación de la mucosa respiratoria, bronquitis, rinitis, se puede ver alterada por la producción de moco que no hay en buena cantidad y en buena calidad, alterando el transporte mucociliar. Y es muy importante, y les quiero hablar también de esto, que muchas de las infecciones respiratorias, incluyendo el COVID, es porque se utilizaron antibióticos y causamos una disbiosis. La vía respiratoria también tiene una microbiota que debemos respetar. Y cuando usamos un antibiótico, tenemos que restaurar esa microbiota, si no vamos a tener problemas de disbiosis y obviamente de infecciones y secreciones recurrentes que nos pueden llevar a ese tipo de problemas. Vean ustedes el efecto que podemos tener en la inflamación aérea. Acá podemos encontrar un epitelio columnar
respiratorio normal, y aquí a la derecha uno de pacientes asmáticos, en donde sabemos que los eosinófilos, ¿verdad? Por esta hipersensibilidad, estas células que llegan tardíamente pueden destruir este epitelio y tener un epitelio respiratorio anormal que no maneje bien las secreciones. Y es por eso que también un epitelio así detona los procesos infecciosos. Para llegar a los diagnósticos, me gustaría hablar un poquito de la proteína C reactiva. Es una proteína sintetizada por el hígado, ¿verdad? Y aumenta rápidamente en una respuesta inflamatoria por destrucción celular o infección bacteriana, y puede elevarse en una inflamación crónica en el embarazo, anticonceptivos y ustedes. Pero lo importante es que esta prueba, que se hace rápido, si tenemos en cuenta los valores normales, en donde si encontramos 10 miligramos por decilitro, pues es normal, pero de 10 a 50 es muy probablemente que sea una infección viral. Una infección bacteriana da de 50 a 200 miligramos, una infección severa más de 200 miligramos, y una estratificación de riesgo cardiovascular, bueno, pues estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Sin embargo, esas pruebas son sencillas, no son caras, al menos en algunos laboratorios y en algunos consultorios de médicos se pueden hacer, y es muy importante porque nos ayuda por lo menos a determinar los agentes etiológicos. Por otra parte, la procalcitonina, ¿verdad? Es un estudio de proteína de 116 aminoácidos, en donde es idéntica a la hormona de la calcitonina, que es producida por las células C de las glándulas tiroides. Esto nos puede ayudar también a determinar si estamos ante una infección viral o bacteriana, porque esas infecciones que se pueden encontrar en hígado, pulmón, vejiga, esta prueba sencillita que se hace rápido, ¿sí? Nos puede un momento dado a llegar a hacer el diagnóstico diferencial viral o bacteriano, para utilizar o no utilizar así de simplemente los antibióticos. Las complicaciones de las bronquitis pueden ser neumonía, septicemia, insuficiencia cardíaca, enfisema pulmonar, EPOC inclusive. Y el tratamiento para esto, bueno, pues tradicionalmente cuando es de etiología bacteriana, pues hay que usar antibióticos, mucolíticos cuando sea necesario, oxígeno, analgésicos, el control térmico es importante, la buena hidratación. Repito, el mejor fluidificante que hay en el planeta es el agua, fundamental. Más del 90% del moco es agua, y hay que restaurarla para que tenga otra vez, empiece a funcionar. Y hablando de los mucolíticos, aquí es muy importante, la clasificación va desde agentes tensioactivos, derivados sintéticos y derivados aminoácidos. Los agentes tensioactivos, bueno, al menos en México hace mucho tiempo que ya no se utilizan y ya ni siquiera se encuentran en la farmacia, pero los que se utilizan y con mucha frecuencia pues son los derivados sintéticos, principalmente la bromexina, que puede venir acompañada de antibióticos, principalmente amoxicilina y ampicilina, y el ambroxol también, que puede venir no solamente con la amoxicilina, sino con cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina. Y otros derivados de aminoácidos como la N-acetilcisteína, carboxilmetilcisteína y la erdosteína. Vamos a hablar un poquito de estos mucolíticos, porque ¿qué papel juegan? Aquí les quiero hablar sobre la erdosteína, la bromexina, la ambroxol y la carboxilcisteína, ya que por ejemplo, en el caso de la carboxilcisteína y la erdosteína, tienen unas particulares importantes ahora en la era del EPOC, porque no permiten la adherencia de virus y bacterias cuando se utilizan adecuadamente, y vamos a verlas más adelante, ¿sí? Vamos a ver primero la bromexina, es derivada de la toda básica, que es un alcaloide de la nuez de Malabar, y esta donde se utiliza, no se utiliza ni la flor ni el fruto, sino en las hojas se encuentra esta sustancia, este mucolítico, que va a ayudarnos al transporte del moco en la vía respiratoria, reduciendo su mucosidad. Sí, su farmacocinética, pues su absorción es por vía oral, difunde muy bien al tejido del epitelio bronquial, tiene una biodisponibilidad del 20% a la hora más o menos de administración, se une muy importantemente al 95-99% de las proteínas, lo que hace que permite que se pueda eliminar más fácilmente, se metaboliza en el hígado, ¿verdad? Y nos ayuda, es también un antioxidante, y su eliminación es renal. Es muy importante, se utiliza mucho en niños, se utiliza también en adultos mayores,
como un mucolítico eficaz, y más, sobre todo, se le agrega un antibiótico. Algo muy importante, que si sus medicamentos, obviamente ningún mucolítico debe darse a la mujer embarazada, pero quiero decirles que disminuye la contracción uterina en mujeres embarazadas cuando están en trabajo de parto, así que hay que tomar eso en cuenta. El Ambroxol no es otra cosa que una bromexina más potente. Eso sí, también se obtiene de la datura básica, de las hojas de esta planta, y es un mucolítico para las enfermedades broncopulmonares, tanto agudas como crónicas. Se ha utilizado en pacientes con EPOC, en pacientes asmáticos, porque aumenta la producción de surfactante pulmonar, ayudando a mover el moco del bronquio. Activa el mecanismo de depuración mucociliar y obviamente provoca un mejor movimiento de los cilios del epitelio respiratorio para la expulsión de moco, facilitando esta expectoración y esta secreción. El Ambroxol tiene una buena absorción por vía oral, ¿sí? Que distribuye en el organismo en un 90%, tiene una buena unión a proteínas, también fácilmente se elimina por vía renal, especialmente el tejido pulmonar. Su vida media es de 7 a 12 horas y su metabolismo es hepático, ¿verdad? Es un radical amino y un radical oxidrilo, de ahí su nombre, de este Ambroxol, que es un excelente fluidificante. Pasando al otro grupo, la N-acetilcisteína, son de los primeros mucolíticos, no son nuevos, se introdujo desde 1960 y su mecanismo de acción que comparte con los demás de este grupo es la ruptura de los puentes disulfuros. Al romper los polisacáridos del el fragmento proteico y el fragmento polisacárido unido por estos puentes disulfuro, pues eso permite la fluidificación del moco, disminuye la divisibilidad de las secreciones y efectivamente este grupo tiene efectos colaterales como náuseas, estomatitis, cefalea, erupciones, rinorrea y diarrea. La carboxicisteína tiene una buena absorción oral, se distribuye en todo el organismo, especialmente en tejido bronquial. Su vida media es de 12 horas. Estos medicamentos, si hay insuficiencia hepática, hay que dar la mitad de las dosis, eso es importante. Si tiene una conjugación con el ácido glucurónico y se elimina también por vía renal. Hablando de la erdosteína, es un derivado de un aminoácido natural, la metionina. Esta sustancia, en su forma N-tiolactónica, va a ser un fluidificante muy eficiente, pero tiene otras propiedades que me gustaría compartir con ustedes más adelante. Va a despolimerizar las cialosmosinas del moco, es decir, va a romper también los enlaces disulfuro, lo va a fragmentar el moco del epitelio bronquial, principalmente rinitis, bronquitis aguda, asma y afecciones con hipersecreción. Entonces, esa erdosteína, ¿verdad? En sus grupos sulfidrilos, después de pasar por el hígado, se divide en tres, en el metabolito 1, metabolito 2 y el metabolito 3. Algo muy importante, el metabolito 1 de los grupos sulfidrilo tiene una característica muy especial. No permite la adherencia, en el caso del neumococo, por ejemplo, que tiene una proteína A para adherirse al epitelio respiratorio, no permite este metabolito que se adhiera el neumococo y otras bacterias. En el caso de los virus, tampoco permite que estos mocos se adhieren. Y ustedes saben que los virus, y en el caso de los coronavirus, la principal función, la manera importante de provocar infección es que estos virus tienen que meterse a las células del epitelio y tomar el mando metabólico del núcleo de la célula que están parasitando para hacer cápsides, hacer material genético y producir cientos, miles de virus para infectar a otras células contiguas. Por eso, este metabolito 1 es muy, muy importante. Y el metabolito 2 y el metabolito 3 fragmentan estos monosacáridos para eliminar el moco bronquial. Entonces, este agente mucolítico va a facilitar la fluidificación y obviamente la expectoración. Tiene propiedades antiinflamatorias indirectas. No estoy diciendo que la erdosteína sea un antiinflamatorio, pero obviamente al no haber contacto con las células dendríticas, porque simplemente no van a permitir la adherencia,
pues eso tiene una propiedad antiinflamatoria indirecta. Y tiene un efecto inhibitorio sobre la lipoperoxidación, lo que es un antioxidante muy bueno. Y vean ustedes lo que hay, estos estudios. Hay estudios en donde vean ustedes que la adherencia de la bacteria, ¿sí? Va a evitar que las bacterias puedan invadir al epitelio respiratorio, ¿sí? Y esto lo puede lograr la erdosteína al no permitir esta adherencia a estos epitelios. Por lo tanto, en diversos estudios que les voy a mostrar, la erdosteína ha mostrado 4 veces ser más efectiva que la acetilcisteína, 1.8 veces más activa que la bromexina, 1.4 veces más activa que el ambroxol. Esto le da una ventaja a los demás fluidificantes, disminuyendo la viscosidad, fluidificando el moco y el esputo, facilitando la expectoración y reduce la actividad viral y bacteriana de la célula mucosa. Pero por favor, si estamos dando antibióticos, vamos a modificar la microbiota y aunque podamos restaurar esto, pues de poca utilidad va a ser. Se ha demostrado que aquellos pacientes a los cuales se le administró antibióticos profilácticamente, entre comillas, durante el COVID, a aquellos pacientes para que no les diera esa tormenta de citocinas, acaba siendo contraproducente porque las infecciones se complicaron. Hubo otras complicaciones. Por lo tanto, sí es cierto, hay que mejorar la microbiota, hay que llevarlo a ese equilibrio para que no haya una disbiosis y obviamente ayudar al aparato mucociliar a que esto se pueda ser más eficientes. Por lo tanto, al resolver la viscosidad, la expectoración y la adhesividad, va a favorecer, va a disminuir los accesos de tos a estos pacientes. Entonces, también la erdosteína tiene una repulsión electrostática entre la bacteria y el epitelio, no permitiendo que estos virus lleguen a su objetivo, que es la célula respiratoria. Entonces, esa actividad adicional en un medicamento mucoactivo como la erdosteína es útil principalmente para que no se adhieran virus y bacterias. Esto es fundamental. Entonces, ustedes saben que, como les mencionaba, los virus son terroristas. Los virus tienen que adherirse. Tal es el caso, por ejemplo, de los virus de la influenza que nos están viendo aquí. Pues bien, estos virus tienen que adherirse y penetrar al epitelio respiratorio para que se puedan replicar en el núcleo. Si no hay un moco que los pueda detener, pues estos virus, obviamente, hubo antibióticos que barrieron con la microbiota normal, estos virus penetran y liberan su material genético hacia el núcleo, provocando la producción de material genético, se maduran, se ensamblan y se expulsan. Tal es el caso también en las infecciones bacterianas como el neumococo, como la fisión bacteriana, la adherencia, la penetración. Cuando el inóculo es suficiente, pues provoca una invasión y produce una infección invasiva. El neumococo, como les mencionaba, fácilmente se adhiere al epitelio respiratorio a través de las proteínas A y la cápsula de los neumococos, permitiendo esta invasión, ¿sí? Cuando hay una infección viral, por ejemplo, de la influenza. La influenza favorece la entrada del neumococo porque deja la neuraminidasa, los bastones de neuraminidasa en los neumocitos y esto pues provoca neumonía. Entonces, en estas indicaciones de la erdosteína, pues, principalmente para pacientes respiratorios, fluidifica el moco y el esputo y mejora la ventilación. Quiero recalcar nuevamente que el mejor mucolítico que hay es el agua. Hay que mantener hidratados a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, en aquellas enfermedades en donde hay un deterioro de la función respiratoria, porque hay enfermedades broncopulmonares con hipersecreción, con enfisema, la erdosteína juega un papel importante. Las profilaxias de las complicaciones respiratorias postquirúrgicas en las bronconeumonias de metástasis pulmonares. La dosis es muy importante, 10 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 tomas. Igual que todos los de este grupo pueden tener afecciones gastrointestinales. En pacientes de la tercera edad
hay que bajar la dosis si hay insuficiencia hepática y renal. Esto es también muy importante, no se debe dar en mujeres embarazadas ni lactando, ¿sí? En ninguno de los mucolíticos que se estén dando. Y les quiero compartir aquí los estudios de Cochrane, donde compara todos los mucolíticos, ¿sí? Si me escriben, les dejo mi correo al anterior, les mando el artículo completo del Cochrane, en donde se estudian 34 artículos con más de 9,000 pacientes con bronquitis, y los resultados, la verdad, pues son bastante alentadores con algunos mucolíticos, especialmente la ardostaína, para evitar estas complicaciones. Y les agradezco mucho que me hayan escuchado, y además los invito dentro de, ¿qué será? 1 hora, casi 2 horas, a este evento en donde pues hablaremos sobre el estado actual de la inmunización contra SARS-CoV-2 en pediatría, y esa es la dirección. Les agradezco mucho y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Arista. Excelente conferencia. Creo que hay unas grandes conclusiones que usted nos está dando. Nuestro mejor mucolítico, el agua. El agua. Sí, sí. El agua. El agua. Nuestro mejor aliado, el uso racional de antibióticos. También. Nuestro mejor aliado, el uso racional de antibióticos. Doctor Arista, estamos ya con unas preguntas que tenemos en nuestro chat, y otras que con este tema tan importante fuimos recogiendo con nuestros residentes, con nuestros estudiantes, con nuestros pediatras en nuestros diferentes escenarios pues educativos. Usted dijo algo que es muy importante, y esto de compartir también con infectólogos y médicos de otras latitudes nos permite ver, por ejemplo, ya como usted nos dijo, enero y febrero, ir a Severa en Ciudad de México, por lo menos. Así es. Le quiero decir que por lo menos en Colombia y la ciudad de Bogotá es febrero, marzo, abril, mayo, y nos llega junio. Es realmente, no es un pico, es realmente como una meseta en este momento. Estos temas son de total actualidad porque tenemos los servicios de urgencias a más del 100%. Tenemos una situación muy grave, y es la ocupación en unidad de cuidado intensivo. Y usted dijo otra cosa que es bien importante: la no vacunación, el no estar al día con las vacunas. Entonces, frente a esos temas que nos recoge una cosa importante, una conclusión grande que usted nos diga, doctor Arista, creo que hice el resumen de las cosas bien importantes, por supuesto, el uso adecuado de todos estos elementos, pero mientras aquí ya estoy recogiendo las preguntas, nos gustaría escuchar. Claro que sí. Que le haga un resumen. Bueno, lo más importante de esto, efectivamente, es el uso racional de antibióticos. Me dicen, oye, tú hablas muy mal de los antibióticos y eres infectólogo. A ver. Sí, me gustan los antibióticos, me encanta cómo funcionan los antibióticos, pero cuando hay bacterias. Pero si me pones en un medio donde el 70-80% son virus, aquí los antibióticos no juegan. Y esa es la situación. Tenemos que hacer conscientes a nuestros estudiantes que no toda fiebre es antibiótico, ¿sí? Eso es fundamental. No cualquier tos es antibiótico. El 70-80% de las infecciones respiratorias son virales, no ocupan. Y si nosotros utilizamos antibióticos, estamos alterando la microbiota normal del epitelio respiratorio, lo que nos va a favorecer a las complicaciones que ya vimos. Vean ustedes qué pasó. Ahora es muy importante conocer la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Todos los médicos, todos los pediatras son muy buenos en la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque ahí están las vacunas, ahí están las gamaglobulinas, ahí está el seno materno, ahí está el paso transplacentario de anticuerpos, pero la inmunidad innata, ¿sí? Es muy importante, y no es porque haya dos inmunidades, es la misma, la dividimos para estudiarla, pero nadie hace caso a la inmunidad innata. ¿Y la inmunidad innata qué implica? Implica microbiota.
implica que nuestras células dendríticas con una microbiota sana sea capaz de reconocer antígenos bacterianos y virales para que se defienda sin antibióticos, ¿sí? Y esto es fundamental. El uso de estos mucolíticos se pueden usar. Dijimos que el mejor mucolítico es el agua, pero también buscar esos mucolíticos que no permitan la adherencia de virus y bacterias para que no haya estas complicaciones, por supuesto. Muchas gracias, doctor Arista. Aquí tenemos una pregunta que no la había mandado, nos la estaba haciendo uno de nuestros asistentes, y es en el sentido de que si en neumonías con bastantes detritus, el uso de micolíticos en niños mayores de 6 meses en adelante daría estos beneficios de activar el surfactante pulmonar y los antioxidantes. Definitivamente, mire, las indicaciones de los mucolíticos, todos son de 2 años en adelante, no en niños pequeñitos. Yo sé que suena tentador, que provocan aumento del factor surfactante, principalmente en neonatología. Lo sé, pero no, en este caso, no está indicado en este tipo de pacientes, siempre en chicos de 2 años en adelante, donde justamente el factor surfactante, pues en ellos ya no va a ser tan importante como en un neonato, por supuesto, ¿verdad? Así que niños menores de 2 años no está indicado ningún mucolítico. Y qué bueno que me recuerda para poner una notita ahí en alguna diapositiva. Es importantísimo porque, doctor Arista, en Sí, general el uso de estas sustancias puede sobreusarse, o las mamás siempre quieren algo, los médicos generales, médicos no bien formados y aún pediatras tener la tentación todo el tiempo de darle sustancias a los niños para tratar de mejorar esto. Entonces, claro. qué bueno que tengamos claridad que el uso es en mayores de 2 años. Así es. Y hay también que usarlos racionalmente. No cualquier niñito que tenga un pequeño moquito en la nariz, ¡pum!, le cae el mucolítico. No. Simplemente hidrátenlo y eso será más que suficiente. Entonces, usted lo dijo muy bien, la lactancia materna, estar al día en la vacunación, el tema de mantenerlo muy bien hidratado. No sé en Así México, es. pero en Colombia hay una práctica que es el aseo nasal, que se hace con suero fisiológico. Realmente por los moquitos y como se le congestiona el pecho y se transmite a través de la vía respiratoria, muchas mamás, sobre todo en los servicios de urgencias y aún en la parte ambulatoria, quisieran tener como un escobillón. Ellas dicen que algo que les limpie, les saque, y Así es. realmente, pues, entonces a veces consideramos que se hace o se da realmente un abuso del uso de los aseos nasales. Entonces, ¿qué nos puede decir usted, doctor, frente a este tema? Me encanta esa pregunta. Mire, es muy importante, otra vez, la exploración física. Muchos de estos pequeños pueden tener una rinitis alérgica. No van a tener moco. Están mormados, están constipados, tienen esa constipación nasal por el aumento del tamaño de los cornetes. Incluso dice, doctor, hasta se sangra porque se mete el dedo, pero no le sale moco, tiene la nariz tapada. Y hacen esos aseos que, lejos de ayudar, pues obviamente complican todo esto. Así que es muy importante hacer el diagnóstico de una rinitis alérgica, ¿sí? Y esto se hace simplemente con una buena exploración física. Es fundamental tomar en cuenta los antecedentes. Yo sé que a veces en los hospitales públicos principalmente nos agobia la cantidad de pacientes, el número de consultas que llegan, y no hacemos ese interrogatorio tan importante para determinar si hay alguna hipersensibilidad. Si hay, acuérdense que la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y el asma es una atopia, es la misma enfermedad, tiene la misma fisiopatología y tenemos que entenderla. Si no la entendemos, pues obviamente vamos a estar haciendo cosas incorrectas como los lavados nasales, donde no, por más lavado que se haga, es que no le sale nada. Pues por supuesto que no, porque es una hipertrofia de cornetes ocasionada por un problema alérgico. Hay que ver los determinantes externos
si hay un alergeno, si hay perritos, gatitos, aunque yo sé que es más fácil sacar al doctor que al gatito, ¿verdad? Pero hay que preguntar por qué nos vamos a encontrar ese tipo de situaciones en donde estos niños van a tener, pues, secreciones, claro que sí, pero también pueden tener esa rinitis y se puede abusar de esos aseos nasales, ¿verdad? Entonces, es fundamental. La lactancia materna es muy importante para esto porque obviamente la leche tiene lactoferrinas, tiene sustancias importantes, tiene microbiota que van a ayudar al pequeño a que esté equilibrada esa microbiota, ¿sí? Cuando hay disbiosis es cuando empezamos a tener problemas. Cuando hay disbiosis fue que esos pacientes que adquirieron coronavirus porque se les dio antibiótico previamente, ¿verdad? Pensando que iban a estar protegidos, pues no, justamente todo eso nos condiciona a tener estos problemas infecciosos. Por lo tanto, también usted me dice, la vacunación es fundamental. Claro que sí, hay que insistir de que nuestros pacientes tengan su esquema completo. Y actualmente, no solamente los niños, también hay esquemas para la mujer embarazada, hay esquemas para el adulto mayor, hay esquemas para pacientes con problemas inmunológicos, enfermedades específicas, pero que también requieren vacuna. Y a veces los dejamos de vacunar porque pensamos que si están enfermos o tienen una patología crónica, no son susceptibles de vacunación. Y la verdad, la vacuna es para todos. Perfecto, doctor Arista. En ese mismo sentido, aquí ahí tenemos una pregunta y es que si está indicado, ya decidimos poner el mucolítico, ¿cuánto tiempo sería el ideal? Sí, acuérdense que las infecciones respiratorias, nos decían nuestros maestros aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM, a ver muchachos, una gripe se cura con tratamiento en 7 días y sin tratamiento en una semana. Entonces, si son infecciones virales que cursan con secreción, pues el periodo es entre 7 y 10 días. Eso es lo que utilizarían. Recordando siempre que la mejor hidratación es la mejor fluidificación. Perfecto, doctor Arista. Tenemos otra pregunta que fue frecuente y que como hemos hecho unas charlas con las mamás, papás y todo, ahora se han puesto de moda unos succionadores de Sí. moco. Bueno, Es que yo soy muy gráfica y cuando a mí me dicen los papás que un succionador, yo digo, no, no, yo no me imagino que a mí me succionen y no quisiera que eso se lo hicieran a los niños, pero estamos con un experto que nos puede decir qué tan bueno es usar este tipo de insumos en niños pequeñitos, en niños recién nacidos, en niños de 3 meses. Aquí todos los pediatras y miramos qué es lo mejor para nuestros pacientes. ¿Qué recomendaría usted frente a ese tema? bueno, estos succionadores me da mucha risa porque un día a un paciente le jaló tan fuerte que se comió los moquitos de su bebé. Por supuesto, no lo puso adecuadamente y ya se imaginarán. Bueno, pero estos succionadores en niños muy pequeñitos pueden provocar lesiones graves y que incluso me ha tocado ver perforaciones de tabique precisamente con estos instrumentos. Por lo tanto, el utilizarlos pues debe ser en situaciones muy específicas en donde haya un adiestramiento adecuado por un pediatra, si es que lo requiere. Generalmente no lo van a requerir. Generalmente en mi consulta, por ejemplo, del Hospital General, por lo regular, estos niños cuando son muy pequeñitos, están con la lactancia materna y tienen hipersecreción y necesitan ese lavado porque su respiración es más predominante nasal, bueno, pues unas cuantas gotitas de la leche de mamá antes de cada tetada es suficiente. Y esos niños evolucionan rápidamente. Recordemos que la leche de mamá tiene estas sustancias antibacterianas, antivirales, que incluso pueden proteger a los bebés. Así que estos aspiradores, la verdad, yo no los utilizo, no los recomiendo, principalmente porque pueden lastimar a los peques. Estamos totalmente de acuerdo, doctor. Qué bueno, porque son preguntas que con toda esta infección respiratoria que tenemos en estos días surgen y pues las mamás se angustian, las mamás quieren remedios, las mamás quieren broncodilatadores que pues sabemos que no sirven para la bronquiolitis, Así quieren es. muchas cosas. Así es. Por lo tanto, lo más importante para el pediatra es escuchen a las mamás de los niños.
escúchenlos, entiéndanlos, están angustiadas. Así que ustedes tienen que hablar con ellas, ¿verdad? Yo por eso les digo, sí, a mis residentes, si ustedes no son capaces, que estudiaron una carrera, de convencer a su paciente del qué tomar y qué no tomar, cambien de profesión, manejen un taxi, ahí no tienen que preguntar más que a dónde van y ya. Pero al paciente hay que dedicarle el tiempo y la calidad de tiempo para dar las mejores indicaciones. Si en el caso de las infecciones de vías respiratorias, por ejemplo, yo manejo incluso unas hojitas con medidas generales, qué hay que hacer y qué no hay que hacer con las secreciones, qué hay que hacer y qué no hacer en caso de fiebre, qué hay que hacer o no hacer en caso de que el paciente empiece a tener problemas de respiración, insuficiencia respiratoria, pues los datos de alarma, marcárselos y que se los lleven por escrito. No tienen idea la tranquilidad que le da al familiar, al paciente, que se lleve eso por escrito y ya está siguiendo una instrucción para el beneficio de su niño. Sí, doctor, básicamente, como siempre lo hemos dicho, uno de los grandes retos que tenemos los pediatras claramente es hablar con las familias, escucharlos y darles una voz de calma, una voz de acompañamiento. Y en esto de Así las es. infecciones respiratorias creo que es muy importante. Claro que sí. Doctor, usted nos dijo acerca de los adenovirus, pues uno de los grupos que afectan frecuentemente. Nosotros aquí en Colombia vimos un aumento importante de los niños con afectaciones por adenovirus. O sea, es algo que estamos viendo y en general se está publicando esto. ¿Qué nos puede contar en México? Porque tener esta oportunidad de internacionalizarnos y conocer en Latinoamérica a otra latitud, pero importante. Claro. Quitando al SARS-CoV-2, por ejemplo, en vías respiratorias, estamos viendo algo muy peculiar. El sincicial respiratorio estaba muy circunscrito a la edad neonatal, niños muy pequeñitos en los primeros 18 meses. Lo veíamos con mucha frecuencia. Hoy estamos viendo sincicial respiratorio en niños mayores, no más de 7 años, por ejemplo, pero lo interesante es que estamos viendo adultos mayores con el sincicial respiratorio, algo totalmente inesperado, por supuesto. Sí, ya tenemos la posibilidad de una vacuna, pero uno no piensa ponerle a un viejito de 60 años con sincicial respiratorio la vacuna porque ni siquiera lo esperábamos. Hemos estado viendo esa cantidad de pacientes con problemas de sincicial respiratorio. El adenovirus lo observamos el año pasado, hoy no tenemos tanto. Lo que nos está llegando en ese momento son las infecciones por norovirus. Eso no produce infección de vía respiratoria, pero unas diarreas que me acuerdo en mis tiempos que todavía rotavirus. No, 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 no. Este está tremendo, provoca unas deshidrataciones rápidas en horas, nos llevan a deshidrataciones del 10 al 15%, pero rápido, precisamente porque ocurren con vómito, diarrea incoercible, fiebre por más de 38,5 grados, en fin, que se le llama la gripe del aparato digestivo. Estos son los 3 virus que nos están provocando más problemas, ¿sí? El adenovirus no lo hemos visto tanto. Tenemos problemas con el flavivirus también, que va bajando ya en esta época, ya en la Ciudad de México ya empezó el calor, que yo sé que no tiene nada que ver con el calor de Bogotá, por supuesto, pero bueno, nosotros aquí ya estamos a 18 grados y ya estamos sudando y nos estamos quejando del tremendo calor, ¿no? Cuando yo sé que ustedes tienen ese calor, para ustedes es invierno, tal No, vez. en este momento estamos como a menos 5 grados, no, a 5 grados, pero tenemos lluvias importantes y cuando hay Claro, lluvias aumenta las complicaciones. claro que sí. Invitamos a todos nuestros participantes, por favor, a que nos envíen las preguntas. Creo que no hay más. Muy importante el tema que revisamos hoy con nuestro invitado, el doctor Arista, nos lleva a una situación y a un proyecto que tenemos muy claro aquí nosotros desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, y es nuestras prioridades son la lactancia materna,
el Muy bien. uso racional de antibióticos, Bien, que los niños estén vacunados, bien. informar a los pacientes, a sus familias y, por supuesto, brindar información permanente a todos nuestros asociados, a todos los médicos, a todos los residentes, a todo el personal de información que entre a estas importantes charlas, a nuestros webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Por Oiga, supuesto, pues, nosotros, como le comentaba el doctor Arista, tenemos y funcionamos en nuestra sociedad y en la regional Bogotá con un fondo financiador. El fondo financiador, y les cuento, agradezco al fondo financiador, tenemos a Carnot, a PTC, a Pfizer, a Ultragenis, y lo que hacemos es un fondo que permite que tengamos la posibilidad de hacer todas las charlas sin una influencia de la industria. Entonces es un tema bien bonito que nos permite tener esta parte académica siempre muy hacia adelante y en favor de nuestros pacientes, de nuestros niños y nos permite pues tener invitados como usted, doctor. Me gustaría que nos dieran las conclusiones importantes en el día de hoy. Conocimos un poquito de México, qué rico. Entonces lo escuchamos, doctor. claro, a manera de conclusión, muchas gracias. Pues punto número uno, la lactancia materna es fundamental. Tengo ya más de 40 años de pediatra y me sigue sorprendiendo los beneficios de la lactancia materna. Cada vez se aprende más y creo que esto va a seguir. Dos, efectivamente, el uso y adecuado de los antibióticos es fundamental. Si ustedes me escriben, les puedo mandar artículos en donde hay proyecciones que para el 2050 no vamos a tener antibióticos. Yo sé que suena exagerado, pero es real. No hay forma de que podamos parar la resistencia bacteriana. Creemos que las bacterias las dominamos. No, ellas nos dominan a nosotros. Los dueños del planeta son las bacterias y los virus, por supuesto. Y también las infecciones de vías respiratorias es la primera causa de moro y mortalidad, no solamente en México, toda Latinoamérica y todo el mundo, en donde tenemos que tener en cuenta que la mayoría son virus, se van a autolimitar y que no es necesario el uso de antibióticos. Y finalmente, el tema que me tocó sobre los mucolíticos tienen utilidad, pero no hay que perder de vista que el mejor fluidificante es el agua. Muchas gracias. Doctor Arista, muchas gracias para todos nuestros asistentes. Qué lindo este tema que nos complementa todo lo que venimos hablando del uso racional de antibióticos desde la parte ambulatoria, la parte hospitalaria, el trabajo con nuestras familias que ya lo empezamos a desarrollar muy directo desde la regional Bogotá. Y los invito a todos a que en nuestro próximo webinar, usted también está invitado, doctor, yo le voy a Muchas mandar gracias. Claro que el sí, era un próximo placer. martes tenemos actualización en meningococo, una bacteria Fenomenal. siempre presente. Me Vamos a encanta tener ese tema. también, es un tema muy interesante realmente. Vamos a tener dos invitados, el doctor Wilfrido Coronel y el doctor Iván Felipe Gutiérrez, infectólogos pediatras colombianos. Han trabajado mucho este tema y todos nuestros pediatras asistentes al webinar están cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor Arista. Muchas gracias a los pediatras, a los médicos y a todos los asistentes a nuestro webinar y los esperamos en 8 días. Y muchas gracias a nuestro fondo financiador, Sanofi, Ultragénesis, Carnot, por todo el apoyo a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Buenas Muchas noches. gracias. Les Buenas recuerdo noches. a todos que estas charlas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y las podrán seguir y podrán seguir actualizándose. Muchas gracias. Buenas Gracias a noches, ustedes. Buenas doctora noches. Arista. Y Hasta nos luego. vemos Buenas noches. ahí vamos a entrar. Bueno, Gracias. gracias.